Ok. Eh, bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos en la semana 27 del año, que corresponde para am, la semana que corresponde del 1 de julio al 5 de julio. Ok. Ah, el propósito de la clase de hoy es hacer backtesting con ustedes de los conceptos de tiempo, tanto para la temporalidad mensual, semanal y diario, combinarlo con conceptos de precio, ¿sí? Y ver cómo ambos conceptos podemos mezclarlos para nuestra diferente tipo de operativa, ¿sí? Para ello comencemos entonces con el mensual. Y como les estaba diciendo, lo que vamos a ver en estos momentos más que todo es conceptos de tiempo y precio, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? Más que todo llevar el concepto del Power of Free que hemos venido desarrollando en diferentes temporalidades, ¿no? Entonces, de esta manera vamos a poder entender de que el concepto no está solo limitado a un gráfico de 4 horas para una operativa intraday, sino que también podemos entender de que los conceptos se repiten en diferentes tipos de gráfica y temporalidad. ¿Sí? Am, Vamos a continuar con esto. Entonces, antes de comenzar o de continuar, mejor dicho, me gustaría que refresquemos memoria y recordemos la anatomía de una vela y vamos a recordar que tenemos conceptos tales como apertura o también conocido como el open, por si es que me escuchan diciendo open. Eh, si es que tienes una apertura, por ende tienes un cierre, ¿verdad? O el close. Y obviamente sabemos de que hay velas que crean altos o su high, ¿no? Vamos a ponerlo en español. O su high y un bajo que sería el low, ¿no? Entonces, indistintamente si esta vela fuese alcista, color verde, al menos en este ejemplo, no nos guiemos tanto por el color, sino por la direccionalidad, ¿no? Porque, ¿qué si es que esto es blanco y este es amarillo? No pasa nada, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros recordamos ambas velas, ya sea alcista o sea bajista, va a tener estos misma terminología, esta misma anatomía. Así como todas las personas normalmente tienen dos brazos, dos piernas, una cabeza, etcétera. Toda vela tendría que tener estas cosas para un correcto funcionamiento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en una vela que se ve aparentemente bajista, tenemos una apertura y la apertura siempre está acá arriba, ¿verdad? En este caso podemos ver de que tenemos una apertura o abrió justamente donde está la línea eh, punteada de color negro. Y para confirmar ello, también nos podemos fijar acá en la parte superior donde está el cursor moviéndose. En la parte superior, por donde está el nombre del activo, existe OHLC, que significa Open, High, Low, Close o apertura, alto, mínimo y cierre, ¿no? Entonces, de por sí ya tienes los precios de apertura mm,
dentro del mismo gráfico, no tienes que descubrir la pólvora ni nada por el estilo. Entonces, para una vela bajista, la apertura sería por acá arriba. En este caso, al parecer generó un high, generó un low y después tuvo un cierre. Vemos que la siguiente vela para el siguiente mes, apertura acá abajo. Entonces, la apertura está aquí abajo. ¿Sí? Apertura genera un low, expande hacia arriba, generando un high, llevándose estas dos highs o estas dos liquideces y cierra. Después la siguiente vela, ¿qué es lo que hace? Apertura aquí abajo y genera un low justamente en esta vela, en la apertura de esta vela. ¿Qué es lo que en teoría está haciendo? Actuando como un order block o alguna forma de order block, ¿sí? Eso es lo que básicamente está haciendo. Y impulsando o llevando el precio fuera del rango, ¿no? Por arriba o por encima de este high anterior. Nuevamente volvemos a la narrativa, aperturamos acá, generamos un low usando esta vela bajista como un order block justo en el precio de apertura. Vemos dónde está el mínimo, ahí. Impulsando o haciendo un displacement, un desplazamiento por arriba de este high. Recordemos que este máximo o este high es el que se llevó estos dos highs, por ende se llevó la liquidez, ¿no? Expandes hacia arriba, llegas hacia un máximo y cierras. Luego la siguiente vela que viene en desarrollo, apertura aquí, genera un low y comienza a expandir llevándose el high del mes previo. Y estamos aquí, justamente en este momento. Ahora, si este mismo concepto lo llevamos a una temporalidad un poco más baja, volvemos a ver que cada vela se representa por una semana. Entonces, 4 velas de una semana harían un mes entero de trading, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, obviamos julio, que no existe en teoría aún, entonces consideramos que esta vela, una, 2, 3 y 4, estas 4 velas de aquí, sería lo que corresponde al mes de junio, ¿verdad? Y así consecutivamente. Una, 2, 3 y 4 para atrás, esto sería mayo, abril, 1, 2, 3 y 4 y esto sería abril. Y 1, 2, 3 y 4 y esto sería marzo. Y 1, 2, 3 y 4 y vemos que febrero y marzo básicamente fue una consolidación. Abril expandió hacia arriba, perdón, hacia abajo, hacia esta ineficiencia. Déjenme ser más ordenado para que ustedes lo vean. ¿Sí? Un momento, por favor. Vamos a borrar esto de aquí. Este y este. La ineficiencia que estoy hablando es esta caja gris que estoy coloreando. Podemos ver nuevamente desde la apertura del año, voy a dibujarlo con líneas verticales. De enero a enero. 1, 2, 3, 4. Bueno, al parecer enero tenía como 5 semanas casi. Enero, 2 de enero, 8 de enero, 16, 22 y 29. 5 semanas. De ahí corresponde a febrero 1, 2, 3 y 4. Y acá comienza marzo. Entonces podemos ver que febrero y marzo, básicamente hasta abril, todo fue una consolidación. ¿Por qué una consolidación? Porque si es que nosotros básicamente estudiamos los cuerpos, se están respetando. Y si es que queremos ser precisos con los cuerpos, netamente, pues vemos que estamos encajonados en este rango de acá, ¿no? Hasta que comenzamos a expandir hacia la ineficiencia que teníamos marcada aquí. Y comenzamos a expandir por fuera de estos máximos o estos highs creados acá. ¿Sí? Justamente esta figura, entonces, sería de liquidez interna a liquidez externa
donde la liquidez externa sería esta y la interna sería esta. ¿Sí? Entonces, esto es lo que visualmente se ve como de interna a externa. Por eso es desde una ineficiencia o fair value gap hacia el siguiente punto de liquidez. Y así lo vemos, ¿no? En cualquier temporalidad que nosotros veamos esto, va a suceder de la misma manera. Ahora, eh, creo que queda claro lo que estamos viendo, ¿sí? Lo que hemos visto al frente. Sin embargo, hay que tener mucho más eh, curiosidad y no solo ello, sino detalle y hagamos algo de lo que estábamos hablando al comienzo o al principio. El precio de apertura del año estaría aquí, ¿verdad? Entonces, si el precio de apertura del año está acá y lo extiendo hacia el futuro, voy a poderme dar cuenta de que el año aperturó en esta vela. Vemos el precio es 17.524.50 y eso está marcado acá. 17.524.50 acá en azul. Esa es la vela anual. Y dentro de esta consolidación que existió de febrero a abril, la manipulación fue esta tercera semana de abril, ¿sí? Y después, una, dos, tres, 4 semanas después, casi un mes entero, llevaste la liquidez por fin. 5, confirmaste que te llevaste la liquidez. 6, entraste a la ineficiencia y seguiste tu camino. 7, 8, 9 y ahora estás en consolidación. Ahora, ¿qué es lo que acaba de suceder? Porque esto está en pasado, ¿verdad? Ya nos llevamos el high. Y ahí es como está haciendo nuevamente el algoritmo su trabajo de interna a externa. Y otra vez de interna a externa. Ahora ya estamos en externa. Acá es donde te quedas quieto y no haces nada. Y te pones a ver qué es lo que el algoritmo quiere. ¿Por qué? Porque acá solo puede continuar o revertir, ya que saliste de todas las externas. Externa, rompiste el high, hasta con esta vela te llevas la liquidez, ¿no? Porque si vemos, este high está más alto que este high, pero has tomado liquidez, porque incluso esta vela cerró por debajo del high anterior. La siguiente vela confirma la toma de liquidez y es una vela alcista. La siguiente, ves que el high no fue llevado, ahí falló, buscó interna, el imbalance más cercano por debajo del high anterior y después comienza a expandir. Nuevamente expande, crea esa expansión, crea un imbalance, expande, se reduce, la siguiente falla llevarse el high, entra en ineficiencia y cierra. La siguiente retrocede mínimo, pequeñito y comenzamos a expandir por arriba de los highs anteriores. Ahora, déjame ver algo. ¿Dónde está la mecha? Ajá. No, no quiero bote, quiero equilibrio. Guillermo Mendoza, hola, ¿cómo estás? Gracias por el follow. Entonces, si queremos ver desde el precio de cierre al mínimo de la vela de la semana pasada, el 50% fue puesto justo
o cercano, ¿no? O sea, más cercano a esto, ¿podrías refinarlo? Sí, sí se puede. Sí se puede, pero estamos hablando de temporalidad semanal, no de temporalidad de un minuto. En un minuto, obviamente, este low o este mínimo sí se puede refinar. Pero siempre algo que pueden backtestear es los 50% de las velas previas, los highs, los lows, los cuerpos mismos, etc. Siempre el algoritmo va a buscar un tipo de descuento de alguna manera y esto sería desconsiderado como tal para poder buscar su próximo objetivo, que sería llevarse estos highs en este caso particular. Hablo de, a ver, si es que esta vela semanal la llevo a un gráfico de 12 horas, esta parte de la acción del precio se ve y se entiende mucho mejor y lo voy a hacer ahorita. Vamos a semana 1, coño, semana 1, día 1, horas 12 y minutos 15. A ver, 12 horas y justamente lo que estaba diciendo. El fractal se tiene que volver a ver de la misma manera y acá justamente es incluso mucho más preciso porque vuelves al concepto con el que inicié, que es buscar siempre liquidez interna hacia externa para que de esa manera estés seguro de lo que estás haciendo. Esta es una forma muy fácil de tradear, sin embargo es muy sobreestimada, podría decirlo así. De esta vela que está generando una expansión, el high al low, estás creando una ineficiencia. Ya he explicado anteriormente que los imbalances son zonas de acumulaciones. Siempre vamos a querer pensar que los fair value gaps o imbalances son zonas de acumular. Por eso es de que el precio sale de esa área, pero vuelve ahí. Porque ¿qué es lo que está haciendo el Smart Money? Está acumulando órdenes. Ahora, esta semana que era la última de junio fue una trampa en la que se consolidó, porque en realidad esta primera semana de julio es la que está expandiendo, ¿no? Entonces, siempre tienen que tener bien en claro algo con su calendario económico. Lo normal que yo al menos hago personalmente es me quedo quieto o intento disparar lo menos posible en semana de NFP o NFP, que vendría a ser la primera semana del mes. Y comienzo a buscar más posiciones, especialmente swing, porque va a venir la distribución para la semana de CPI, que vendría a ser la segunda o tercera, dependiendo del mes. ¿Sí? Si tengo NFP, o perdón, FOMC, va a ser normalmente la segunda o tercera semana también dependiendo del mes. Por ejemplo, ahora julio la tenemos la cuarta, la última semana. Es totalmente distinto. Hoy tuvimos minutes, pero el mercado cerró a la una por mañana ser 4 de julio. Entonces, siempre su hoja de ruta semana a semana tendría que ser el calendario económico. El precio puede hacer lo que demonios quiera y ustedes literalmente, si es que no tienen una noticia de alto impacto que valga la pena, no deberían de estar apretando el botón. Y deberían de estar dejando que el mercado les dé formaciones limpias para que ustedes tomen trades limpios y con alto retorno. Por ejemplo, si es que nosotros vamos a de 12, vámonos a un gráfico de una hora. Si es que nosotros hubiésemos enfocado nuestra energía, digamos, en este trade de Nasdaq que estoy explicando, el low fue puesto en el ciclo de 4 horas de el día lunes. Entonces, el 50% de la mecha de la semana previa fue puesto en el nuevo ciclo de 4 horas del día lunes. Y el trade se cerró básicamente hoy al mediodía, si es que fuese el caso. Eso en un trade de ese tipo te estás llevando tus 450 puntos en 2 días
para los que han tradeado Nasdaq o tradean Nasdaq, es básicamente un muy buen trade. Tu stop loss debería ser este low bueno, una vez que este fue puesto y ya te llevaste estos dos highs, yo pondría el stop ahí. Mi operativa y en lo que yo le enseño a mis chicos personales o personal es de 10 a 15 puntos como máximo de stop loss en Nasdaq, ¿no? Pero tiene que tener un criterio. Ahora, esto de una hora lo bajamos a 15 minutos. Y si queremos entender justamente esto de aquí, de lo que estaba hablando del nuevo ciclo de 4 horas, tienes que ir a un gráfico de 4 horas y ver la apertura de las velas de 4 horas del activo que estés mirando. Para el ejemplo que voy a explicar, tenemos que entender de que las 9:30 de la mañana es la hora de apertura de Nueva York y a las 10 de la mañana es la apertura de una nueva vela de 4 horas que va a correr, o esa misma vela va a distribuir hacia las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, si yo entiendo ello, de que va a ser desde las 10 de la mañana hacia las 2 de la tarde, yo puedo literalmente tradear solo ese ciclo y estar contento con mi operativa. ¿A qué me refiero con ello? Eh, bueno, como lo enseño yo, como lo explico yo, es fácil. Nuevamente el concepto que estábamos hablando hace un rato de las aperturas, ¿no? Nuevamente guiémonos en los números que están acá arriba. El precio de apertura de las 10 de la mañana y lo extiendo hacia las 11:30, que es el cierre de Londres, ¿no? Eh, Cuando el precio está por debajo de ese precio, estoy en una forma de descuento del ciclo y debería de estar, por ejemplo, acá buscando compras. ¿Por qué? Porque entiendo de que en esta zona estoy dentro del Fair Value Gap, de la temporalidad mayor, el 50% de la mecha del semanal, entonces esto es de por sí ya el descuento en temporalidad macro, en temporalidad alta de semanal. Entonces, si este low es invalidado es de que yo estoy totalmente errado y muy probablemente estos lows pueden ser llevados y acá recién comenzaría a buscar la formación. Dentro de un Fair Value Gap no quieres obviamente que el Fair Value Gap sea invalidado para que tome cuerpo o el imbalance, no quieres que sea respetado para que tu tesis tome cuerpo como tal, ¿no? Por ejemplo, venimos de este high del viernes, este high es el del día viernes y venías agarrando este high de acá también del día jueves, incluso del 20 de junio, este es del 28, o sea, tienes 2 semanas acá, high semanal, high semanal. Y si tú te pones a pensar, ya les he dicho de interna a externa, si es que estoy en un Fair Value Gap semanal, entonces mi objetivo sería el um, eh, liquidez externa semanal también, por ende, ¿no? Volviendo al gráfico semanal para que se entienda lo que estoy hablando, es justamente, vamos a borrar este dibujo aquí, en semanal eso no debería estar. Este Fibonacci que dice 0.50 es justamente um, low de acá, desde el precio de cierre hasta el mínimo. Voy a volverlo a anclar para que lo entiendan. El cierre al mínimo está anclado, ¿verdad? Lo extiendo el futuro y regreso el low hacia el punto original, acá. Y esos parámetros están ahí, ¿no? Si quiero corroborar los precios que están en azul, debería de decir acá arriba también. Entonces, si pongo el cursor en esta vela, en la parte del close o en la C, me dice acá arriba, en la C, me dice 19,966.50 y miro a la derecha y tengo 19,966.50. Entonces está bien anclado. Y vuelvo a la vela que estoy midiendo
y donde dice low o la L dice 19,726 y 00. 19,726,00. Entonces, este Fibonacci desde este punto que es el cierre a este punto que es el mínimo extiende el 50% y este mínimo es puesto ahí. Volviendo al gráfico de 15 minutos, eso sería acá. O este Fibo de acá. Esta línea que está avanzando acá. Y este low es la mechita del semanal. Entonces, volviendo al punto original del intraday o cómo tomar provecho de esta sesión como tal, ¿no? Entendiendo uno el macro, que este es el 50% y acá está entrando a esta área del semanal, tengo que fijarme en algo muy particular. Acá entra en juego un término que ya lo he explicado con anterioridad y eso es la apertura semanal. En el activo Nasdaq, la apertura semanal se va a ver representada como la vela del domingo a las 6 de la tarde. ¿Sí? Entonces, en un gráfico de 12 horas, y si no lo tienes es porque no has pagado el TradingView, deberías de pagarlo, o creo que es gratuito, no lo sé, fíjate, escribe 12H y verás si es que te lo da o no. E indistintamente de ello, 12 horas te vas al domingo a las 6 de la tarde. El precio de apertura de esa vela lo extiendes hacia el viernes. ¿Por qué? Porque esa es tu semana. Por eso lo extiendes hasta el viernes. Entonces, del domingo, dos velas es lunes, dos velas es martes, dos velas es miércoles y acá jueves no va a haber vela porque es feriado y de frente va a salir viernes hasta las 6 de la mañana. No lo extiendo más porque ya es domingo a las 6, ¿verdad? Ya esa vela es una vela nueva de la semana. Entonces, por eso es que lo extiendo hasta el viernes a las 6 de la mañana. ¿Sí? Y lo que hago es eso lo extiendo y le pongo WO o Weekly Open o apertura semanal, como lo quieras entender tú. Pero esto para qué me sirve? Para entender por dónde estoy en el precio a la hora del que está sucediendo las cosas. Entonces acá se encuentra el Weekly Open. Vámonos al gráfico de 5 minutos al día lunes para volver a entender lo que estábamos viendo en aquel momento, ¿no? Eh, Estamos en descuento del semanal. Esta área gris o caja gris es una ineficiencia. eh, Veamos. En el semanal tenemos esta ineficiencia. Le voy a poner W para que ustedes se acuerden que es semanal. Sí. Y esto no debería estar en diario porque no está acá. 12 horas. Tenemos la ineficiencia ahí en 12 horas. Y esto es 12 horas. 12H. Entonces volvemos a 5 minutos. Estos lows de acá, si lo ven, están dentro de o están entrando a esta ineficiencia semanal. ¿Sí? Después salimos. ¿Sí? Creamos este high. Hemos fallado en llevar este de aquí. Y hemos retrocedido nuevamente. ¿Hacia dónde? Hacia el 50% de la vela que dejó la semana pasada. Dentro de ese retroceso, desde este punto a este mínimo, había este imbalance de 12 horas. ¿Sí? Vamos al gráfico de 12 horas y esto de acá, esta caja de aquí, que la podemos cambiar incluso de color.
Vamos a ponerle un... ah, vamos a ponerle un color medio azul, ¿sí? Para que se diferencie. En 15 minutos lo vamos a distinguir. Ahí está. Y el imbalance de 12 horas está acá. Muy bien. Entonces, tu trabajo es refinar la entrada para mitigar o bajarle el riesgo a tu operativa. Ese es en realidad tu trabajo. El concepto, practicarlo porque se repite siempre. Entonces, entendemos de que el high del día previo, vamos a borrar toda esta acción del precio mejor para que lo veamos en vivo, como si es que estuviera recién sucediendo. Vámonos al lunes. Gráfico de 5 minutos. Y lo único que tengo, pues obviamente esto no existe. Vamos a borrarlo por un momentito. Y pues eso era lo único que teníamos, ¿no? Acá tengo dos líneas verticales separadas que corresponde de 9:30 a 2 de la tarde, ¿no? En realidad lo puedo poner hasta las 4, simulando que estoy marcando mi operativa de Londres. Desde la apertura hasta el cierre de Londres como tal, ¿no? A las 4 de la tarde. Acá dice 4:10. 4. Ahí está. Entonces, hago una pregunta. ¿Se acuerdan que era esta línea punteada que está hasta allá? La apertura semanal, ¿correcto? Vale. La pregunta es, ¿te encuentras por encima o por debajo de ella para el momento en que está el precio acá, que son las 5:55 de la mañana o del día lunes, horario de Nueva York? ¿Te encuentras por encima o por debajo? Por debajo, ¿verdad? Entonces, tienes que pensar que estás en referencia a la vela semanal que se está desarrollando, estás en descuento o estás en precios baratos. Entonces, en teoría, lo que estás haciendo acá es formar la mecha de la vela. Acá aperturado has generado un high, pero para que el algoritmo o IPDA genere este high, porque este high en el futuro va a ser visitado porque vas a generar liquidez, ¿no? Entonces, tú generas unos highs para volver a traer el precio abajo. Muchas personas quedan atrapadas viendo este precio distribuido hacia abajo, agresivo. Comienzan a vender, los novatos comienzan a vender por acá abajo y el precio comienza a revertírseles, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Siempre que tú toques un stop loss, ese stop loss va a ser utilizado como entrada para alguien más. Tienes que recordar eso, ¿no? Ahora, una forma en cómo yo les hago entender este concepto a la gente es que cuando tú ves que el dinero inteligente o smart money está entregando el precio hacia abajo, lo que en realidad te están haciendo es ofertar liquidez de compra para el futuro, para cuando el precio vaya a buscar esa liquidez. Lo mismo cuando el precio está siendo distribuido para arriba. Tú ves que el precio está subiendo, ¿verdad? Lo que está haciendo Smart Money en realidad es ofertar precios o sell side a futuro. Entonces tú ves el precio subir, pero Smart Money ya está ofertando liquidez. Entonces, en otras palabras, cuando el precio sube, Smart Money está ofertando sell side. Cuando el precio, vamos a acá, cuando el precio baja, Smart Money está ofertando buy side liquidity o liquidez de compras futura. ¿Cómo eh, tiene esto sentido? Pues entonces si esto no tuviese sentido, este high o estos highs
O sea, esta serie de liquidez de buy side no sería atacada si no fuese cierto, ¿no? Vamos a hacer la prueba. Este high no debería ser atacado. Bueno, ahí ya fue atacado. Este high tampoco, entonces tendría que ser atacado. Fíjate en lo que está haciendo aquí. Voy a explicar bien esto, así que no se preocupen. Y pues ya fue atacado. Y ahora este high también fue atacado. Y ahora este. Y está rondando cerca a su objetivo. ¿Y qué pasa? Ya se lo llevó. Ahora sí. Me dejó entender qué es lo que dije hace un rato. Si esto, si este concepto que acabo de decirles no funciona o no existe, entonces el precio no hubiese hecho lo que hizo. El precio cae porque esa caída le está dando objetivos a los traders, a las instituciones o a quien demonios quieras creer que esto se mueve o lo maneja, ¿no? Le está dando oportunidad a futuro de que ellos pueden cerrar sus operaciones o mitigar sus operaciones en esos puntos de liquidez. Por eso caes o por eso bajas para ofertar liquidez de compras a futuro. Y por eso subes igual, de la misma manera. Por eso subes para ofertar liquidez de venta a futuro, chicos. Y las liquideces que son relativamente iguales, o sea, así perfectitos, esos siempre, siempre van a ser llevados. Siempre. Ahí está. Lows relativamente iguales. Boom. Bye. Te los llevaste. Porque en algún momento esto, traders van a pensar como que es un lugar bueno para un stop loss y eso es lo que el algoritmo va a buscar. IPDA va a buscar eso. Ok. Um, Tenía algo en mente pero se me fue la idea. No sé qué es lo que iba a decir, ya no me acuerdo. Vamos a borrar esto y volver al backtesting antes de las 9:30 de la mañana para hacerlo más chévere. Entonces, estábamos hace un rato en las 5 y tanto, no estábamos por acá arriba y pregunté si estábamos por arriba o por abajo, no me acuerdo dónde estábamos, por acá. Vale. Entonces, sabemos, punto número uno, este es la apertura y acá abajo está el Fibonacci, esto, que era el 50% de la mecha de la vela pasada. Para aquellos que les gusta estar apretando el gatillo simplemente porque pueden y toman los conceptos demasiado literal, acá es donde el dinero inteligente o los conceptos de dinero inteligente los vuelve dinero tonto. Porque no solo se trata de que, porque estoy debajo del precio de la apertura semanal, ya estoy en descuento, boom, debería de comprar. Punto número uno, recuerda que yo comencé el análisis desde el semanal. Y en el semanal yo dije de que íbamos a del precio del cierre a low tirar un Fibonacci y este Fibo una vez que esté en el 50% o cerca del 50% yo iba a buscar compras acá. ¿Por qué? Porque estoy buscando de liquidez interna a liquidez externa porque se viene repitiendo el mismo concepto una y otra vez
todas las veces que quieras practicarlo. Y acá expliqué de que este es el precio de apertura del año y que febrero a abril, la tercera semana de abril, fue un descuento o buscó descuento en su precio de apertura anual para comenzar a impulsar el precio más alto. Y cada vez que se llevó la liquidez externa anterior, vuelve a interna, que es una ineficiencia, para volver a buscar externa. Y así. Creaste esta ineficiencia en el semanal, dejaste este high, este low fue puesto en este imbalance, la siguiente vela no creó o no, mejor dicho, no buscó el low, sino que buscó el 50% de la mecha y con eso se llevó la liquidez. Si volvemos esto a 12 horas, también les dije que en el gráfico de 12 horas, la vela del domingo de las 6 de la tarde debería ser su vela de apertura semanal. Eso lo extienden hasta el viernes a las 6 de la mañana. Sí, volvemos a una hora. Y en gráfico de una hora, nosotros vemos, les dije, de que eh, estamos, bueno, estábamos en 5 minutos, ¿no? Cerca al precio de apertura de la semana. Sin embargo, tenemos un punto acá muy definido que es el Fibonacci del 50% de la mecha de la parte inferior de la semana pasada. Entonces las compras serían cerca de esta área, ¿no? Y si queremos refinar incluso esto, sabiendo ello, ponemos ahí tu stop y tu exit acá, ¿no? Ahí ya te llevas 500 puntos. 5 minutos, la apertura. Por el simple hecho de que personas piensen de que ya estamos cercanos al precio de apertura o por debajo del precio de apertura semanal, dirán, ah, estamos en descuento, bla, bla. Pero no funciona así, ni solo es ello. Tenemos que entender de que el precio siempre va a buscar deep discount o concepto de descuento profundo. En este caso, si lo entiendes de esa manera, le darás un espacio de respiro a los primeros minutos del mercado o la primera media hora. ¿Por qué? Porque en esa primera media hora es donde vas a crear tu rango de trabajo del intraday. Michael lo explica a este movimiento, el movimiento contrario al order flow, como un Judas Swing o un beso de, o no es un beso de Judas, ¿no? Sino como un movimiento de Judas, traicionero por ello, por eso lo llama así. Si tenemos el punto del Fibonacci acá abajo, sí, y estoy por acá arriba, ¿tú necesitas vender esto? No. Yo aconsejaría de que te enfoques en disparar esto. Y fíjate o piénsalo como que eres un francotirador. Tú no necesitas escalpear esto. Necesitas meterte en el disparo que vas a hacer para cumplir tu misión. Y tu misión es volver a sostener el trade en un swing de 2 días, porque eso es lo que tomó hasta aquí. Ok, entonces el Fair Value Gap de 12 horas, el 50% de la mecha de la semana pasada, el Fair Value Gap semanal. Acá hay un montón de confluencia o muchísimas confluencias para ti para saber de que eso es el lugar donde se debe de disparar. Ahora, tú puedes hacer lo que demonios quieras y no hacer caso a un idiota que está hablando a las 10 de la noche en el internet. Me dejo entender, a las finales tú puedes hacer lo que quieras. Mi misión aquí es de que tú te lleves algo para tu arsenal al día a día. Si lo quieres implementar, vas a ver que vas a mejorar en tu trading y en tu operativa. Si no, me da igual. Yo seguiré haciendo lo que hago y punto. Todos felices. Ahora, volviendo al detalle del comienzo del ciclo del Power of Three o el concepto de el, um,
el poder de los tres. ¿Qué es el poder de los tres? La acumulación, la manipulación y la distribución. Mucha gente he escuchado en TikTok o incluso en YouTube, para la comunidad español, que hablan de AMD como un concepto de un patrón. Esto es totalmente falso. Y si lo aprendes como un patrón, créeme que más vas a entrar en la manipulación pensando que es una distribución que entendiéndolo de otra manera. No lo veas como un patrón. Tienes que entender de que IPDA o el algoritmo que mueve el mercado, eh, no va a actuar a distribuir el precio si es que eh, no tiene dos cosas unidas al mismo tiempo. ¿Y qué cosas son estas? Es el tiempo y el precio. Ambos tienen que estar unidas y alineadas, si no, no va a pasar. Si no, estás dentro de lo que se conoce como distorsión del tiempo o time distortion. ¿Qué es el time distortion o distorsión del tiempo? Es justamente donde el precio está acumula y acumula y acumula y acumula y no sale de ahí. Puede crear un high y vuelve inmediatamente al rango. Rompe el low y otra vez ingresa al rango y estás ahí un montón de tiempo. Creas esta distorsión. Esto es una herramienta que utiliza el Smart Money para no solamente ellos acumular órdenes, sino también atrapar a otra gente. Porque toda persona que es atrapada siempre va a ser utilizada como liquidez. La liquidez va a ser gasolina para el movimiento. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema del concepto del Power of Three y con todo lo que comencé. La fractalidad, o lo que me refería a la fractalidad hace un rato, es esto, de que lo que comencé haciendo en el mensual lo puedes hacer en el semanal, lo puedes hacer en el gráfico de 12 horas, lo puedes hacer en el gráfico de una hora, 15 minutos, 5, un minuto, en el 30 segundos, 5 segundos, en lo que quieras. Toda vela tiene una apertura, toda vela tiene un cierre, toda vela tiene un low, toda vela tiene un high. Todas las velas tienen eso. Entonces, este concepto no se limita a simplemente intraday o scalping o swing. Esto es para todo. El, si un scalper tiene conocimientos de un Power of 3 de 4 horas, créeme que es un scalper que tiene más chances de ser más rentable que uno que no. Yo creo que sí, porque ahí estás alineado con el order flow o el sentido hacia donde está distribuyendo la temporalidad mayor. Que a las finales, si tú te pones a pensar, hermano o hermana, todo lo que tú estás buscando, tus 10 pips, 100 pips, 1000 pips o lo que vengas a buscar semana a semana, en realidad es una vela semanal distribuyéndose. Distribuyéndose. Es una vela que abrió, ¿no? Generó su low y comenzó a expandir hacia arriba y cerró, o es una vela que abrió, generó su high y comenzó a expandir hacia abajo y cerró. Entonces tú operas velas semanales a las finales, ¿no? Y lo que estás buscando dentro de esa vela o expansión semanal es lo que sabes hacer o tu tipo de operativa. Pero tu operativa ahí es donde no te puedes limitar simplemente a tu gráfico de un minuto o a tu gráfico de 5 minutos. Hay muchas más temporalidades que ello y hay muchas más probabilidades de acierto cuando esperas a que cuando estás apretando el botón a cada rato simplemente porque se está moviendo. Este juego te enseña mucho a controlar tus emociones y a ser muy paciente. Y si no te gusta ser paciente, entonces el trading no es para ti simplemente. Uno, porque no vas a tener resultados en un año, ¿no? Y a veces hasta en 3 4 años tampoco. Pero si tienes la educación correcta, si tienes la disciplina y la mentalidad correcta, créeme que el día que sí comiences a batear y batees bien, va a ser el día en que tú vas a decir, ok, esto es. Y a todas las personas, si en algún momento has recibido hate o te han tirado mierda, las callarás solitas. Pero eso ya depende de ti, no de mí. O de un loquito de internet que está hablando. Vale, volvamos al concepto. Entonces, la vela aperturó sin generar un low.
y esta es la vela del Power of Three de las 10 de la mañana. Lo que me gustaría, por ejemplo, es en este caso en particular, si es que me diera algo cercano al precio de apertura para ahí comprar. Eso es lo que haría. O incluso en este imbalance chiquito de acá. Este low debería de estar protegido y no debería de ser llevado. ¿Sí? Eso es lo que espero o anticipo. Ok, me jodió, me sacó. Muy bien, no pasa nada. Veamos si este low aquí es donde en realidad ya comienza a hacer su reverso. ¿Qué hora es? 10:15. Vamos a darle hasta las 10:30. Este low ya lo invalidó y acá estás poniendo tu low. Entonces, no solo bastó que toque, sino que necesito perforación. Acá ya tenemos un stop loss. Muy bien, un stop loss. Tu trabajo es siempre, no es no tener stop loss, tu trabajo es de que tu trade siguiente o tu serie de trades, este stop loss sea invalidado como si es que no hubiese existido. Por ejemplo, yo siempre arriesgo uno para como mínimo ganar 10. Si tengo tres stop losses, en el momento en que yo haga un 1 a 10, automáticamente me pongo como si fuese un 1 a 7. ¿Me dejo entender? Nuevamente vuelvo a repetirlo. Yo siempre busco un 1 a 10. Yo puedo tener tres stop losses y en el siguiente trade que yo tome, que sea 1 a 10, va a ser como si en realidad yo hubiese hecho un 1 a 7. Porque esos tres que faltan para que sean un 1 a 10 me está cubriendo esto. ¿Sí? Quiere decir que en el siguiente trade que yo tome voy a hacer 1 a 17. O sea, voy a estar arriba 17 sobre los tres que perdí, a menos de que quiera apretar el botón y volver a estos tres y tener este error nuevamente, ¿no? De por sí ya el hecho de que tú puedas calibrar esto o hacer un 1 a 10 en comparación a lo que veo en TikTok todos los días de mi vida desde que antes de que yo decida salir a comenzar a hacer videos es gente que hace 1 a 2, 1 a 1. He visto amigos que me mandan links de un chico Joona, creo, en oro 1 a 1, de ahí comenzó a hacer 1 a 2. Pero, o sea, si tú entiendes el activo, en oro puede hacer 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7, como si fuese nada. Y no es un activo que no sea volátil, o sea, sí se mueve. Pero ya depende de cómo entiendes el mercado y los activos tú. Volviendo al punto. Entonces, acá llevamos un stop loss, chicos. Este lows fue llevado. Vamos a ver de acá desde las 10 a 10:30 si es que ya comenzamos a entrar a este Fair Value Gap. Comienzo a comprar cercano al precio de las 10 de la mañana, poniendo el stop loss acá. ¿Sí? Veamos qué es lo que quiere hacer el mercado. Seguimos dentro del 50% de la mecha del semanal, dentro de, o por debajo en este caso del Fair Value Up de 12, dentro del Fair Value Up del semanal. Buena confluencia para compras. Muy bien, en esta zona acá y justo en las a 3 o 4 velas siguientes hemos invalidado totalmente ese stop loss que dije de que quería comprar cercano al precio de las 10 de la mañana. Veamos si es que tenemos un retroceso dentro de este Fair Value Gap o ineficiencia que nos pueda dar eso. Muy bien, ahí es donde nos dio y ahí es donde podemos entrar. Si este low está entrando esta ineficiencia y no ha entrado a esta, significa que este low debería ser el que protegemos. ¿Sí? Este low de acá. Lo puedes poner en el high de acá o en el low mismo, como quieras. Yo siempre le recomendaría a la gente nueva que dé un buffer o un espacio de más, un poquito. Tu high debería ser este de acá, ¿no? Y ahí estoy buscando 100 puntos.
cuando me lleve esos highs de ahí. Ahora, y eso es poquito, porque también podríamos hablar de los highs de Londres. Incluso eso sería ahí. Y eso sería 130 puntos. Ok, stop loss, dos stop losses. Muy bien. Reentrada. Stop loss ahí. Seguimos cerca del precio de las 10 de la mañana. Mismo objetivo. Muy bien. Por debajo del precio semanal. Estamos por encima del precio semanal y llegamos a target. Entonces, en esta operativa, solo en esta operativa, hemos hecho un 2 a 8, por decirlo así, o un 1 a 8. Indistintamente de ello, estamos 8 por encima de lo que teníamos al comienzo, lo cual es bueno. 2 de la tarde, 4 de la tarde. Vamos a dejarlo hasta las 4 de la tarde. Ahora, nota algo. Vale. Acá. 2 de la tarde comienza un nuevo ciclo de Power of 3. Y este ciclo es de 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde hora de Nueva York. ¿Sí? Y acá, si tú lo ves, 2 de la tarde, apertura, genera un low. A las 2 y 3 te llevas ese low. El low de la 1:23 dentro de esta ineficiencia es protegido. Generes un high y ya dejaste liquidez. ¿Recuerdan el concepto que les dije de que cuando ustedes suben están ofreciendo puntos de venta o sell side futura y cuando baja están ofreciendo buy side a futuro? Bueno, a esto se refiere, pues, ¿no? En esta caída, todos los highs que han dejado el precio yéndose abajo es liquidez que va a ser mitigada a futuro. El concepto de apertura del Power of 3 es que esa línea, todo lo que está por debajo de esa línea es descuento. Ahora, dentro de esta línea, perdón, en este mínimo que está entrando a la línea de la apertura de este ciclo, generas este low de acá. Eso lo vamos a extender y lo vamos a poner con una raya roja que representa el sell side liquidity. ¿Sí? Está ahí. Y esa liquidez está siendo tomada a las 3:26 de la tarde. Luego de ello, automáticamente 3 velas después, estás cerrando por este precio de apertura. Vamos. Carambas. Ya, no se puede mover ahora. En el momento en que esta vela bajista, su cuerpo, su apertura, es rota con un cuerpo, ¿sí? En el momento que esta vela bajista, la apertura, o sea, la línea que estoy dibujando, voy a ponerla punteada, no punteada, sólida. En el momento en que el precio de apertura de esta vela bajista, que es la última vela bajista que está tomando liquidez literalmente, ¿sí? Baja y rompe liquidez y hay un cuerpo que literalmente va en contra de esta vela. ¿Qué quiere decir? Que si esta vela es bajista y está rompiendo con cuerpo una vela alcista, en el momento que el precio retorne a este precio de apertura, lo va a activar como un order block. Esa es la función que está haciendo acá. ¿Sí? Ahora, el order block tiene mucho más validación cuando tienes un imbalance cerca. Precio de apertura del order block, imbalance, el precio baja
Y miren los cuerpos aquí, están súper chiquitos. No hay casi cuerpo. Y inmediatamente después de que el order block es activado, el precio retorna al imbalance. Y del imbalance escapa. Con tal agresividad que se lleva este high de aquí. Que es un high interno. ¿Verdad? Entonces, en el momento en que esa vela escapa, toma liquidez, la siguiente rompe. El romper con cuerpo confirma que este high se irá como objetivo. Y eso sucede acá. Llega a este máximo que generó el high del ciclo de 2 de la tarde y lo rompe con cuerpo, ¿verdad? Y hacia el cierre retorna hacia esa ineficiencia. Y ahí cierra el día de hoy. Entonces, en el día lunes, bajo el concepto que te he enseñado, desde la temporada alta, te llevaste 8 puntos con 2 stop loss. Muy bien, muy buen lunes para hacer un lunes. Muy bueno. Recordemos de que tu entrada está ahí en macro. Deberías de haber entrado ahí o desde ahí, ¿no? Y eh, vámonos hacia el martes. Y acá no estamos añadiendo un concepto incluso más. Porque lo voy a añadir en este ejemplo del martes. Am, dejemos correr esto. Que corra hacia esta línea de aquí. ¿Sí? Gracias a los que están dando tap tap. Gracias a los que están regalando cositas. Se les aprecia mucho, se les quiere mucho, ya saben. A ver, falta poco, falta poco. Vale, muy bien. Ven cómo... Hola Fercho, ¿cómo estás, papi? Vean esto, cómo está cayendo justo en el precio de apertura de la semana nuevamente. Y tienen que entender algo aquí, justamente, ¿no? Desde que básicamente cerró Nueva York, o sea, Asia y Londres, todo lo que ha hecho el mercado es caer y caer y caer y caer y caer y caer y caer. Estás hablando de que eso es antes de Nueva York, estás hablando de que eso es antes de la sesión nueva de las 10 de la mañana en el Power of Three, bla, 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 todo eso. ¿Sí? Entonces, esta vela recuerda que voy a pasarla para aquí. Esta vela, esta raya la voy a pasar para aquí. Y va a ser la vela, bueno, la raya de las 9 de la mañana hacia el mediodía. O el cierre, perdón. Y sí, tal cual. Ok. Vamos a llegar a esta raya vertical de aquí. Vale, ya llegamos a esa raya vertical. Una vez que he llegado a esta línea vertical al mediodía exactamente, al medianoche exactamente, lo que entra en juego es el concepto de el true day. ¿Qué significa el true day o el día verdadero? El true day es el descuento o la zona de descuento de la sesión o intraday. ¿Sí? Y este True Day, yo lo extiendo hasta las 11:30 de la mañana. Ahora vámonos a un 5 minutos y lo extiendo hasta las 11:30 de la mañana. ¿Por qué 11:30? A ver, nuevamente, porque a las 11:30 es donde cierra Londres, muchachos. Es lo que se conoce o considera como London Close. A las 11:30 AM horario Nueva York, Londres cierra oficialmente. ¿Sí?
Entonces Londres es gracioso porque mientras que estás durmiendo o algunos están ya despiertos, ¿no? Operándolo, Londres está operando y Londres también funciona premercado americano y mitad de mañana. Eh, Eso es cómo funciona Londres como tal. Eh, Cabe recalcar que para aquellas personas que les gustan ir a sus gráficos, hacer backtesting después de las cosas que yo menciono en clase, van a darse cuenta que cuando sus reversals en el ciclo de Power of 3 no son a las 10:30, los reversals muy probablemente vengan a las 11:30, que es en el horario del cierre de Londres. Y si en caso no fuese que el Power of 3 va a ser entregado en la sesión de la mañana, llámese desde las 9:30 o bueno, pasada las 10 hacia las 11:30, fijo, el Power of 3 tiene que ser el de la tarde. Esos días sí son bien fregados o bien molestos de leer como tal, pero no es de que no se puedan operar. Un momento, por favor. A ver. A ver. Entonces estaba explicándoles del concepto del True Day, ¿no? Entonces, True Day va a ser como les estaba diciendo su calibrador, su filtro para saber si estás en descuento o en premium o en prima de la sesión intraday, ¿no? Aparte de ello, de la sesión, o no, no de la sesión, de la semana va a ser el concepto del weekly open que vendría a estar representado al menos en este gráfico o en mi dibujo con la línea punteada color lila o púrpura que ahora está gruesa en 4. ¿Sí? Entonces, si mi concepto o bajo lo que ya les estaba explicando es ir de Fair Value Gap o imbalance semanal a liquidez semanal, pues por ningún lado, por esta zona, yo debería de estar buscando ventas, sino por el contrario, compras. Punto número uno, porque al cierre de la sesión anterior, ¿verdad? Que es aquí justamente en esta vela raya vertical donde estoy apuntando, he creado este high, tengo este high, ¿sí? Vamos a ponerlo como buy side liquidity ahí en azul y una línea sólida. Tengo este imbalance acá, tengo este imbalance grande aquí, tengo este imbalance acá que estoy justamente dentro, ahí, ¿sí? Y abrió medianoche. Donde está las 9:30, lo voy a extender hacia las 9:30. Estos lows están tocando nuevamente el precio de apertura semanal. Entonces estás en descuento en relación a qué? A la vela de la semana semanal. El punto más bajo, el punto más bajo de la semana ha sido puesto en el 50% de la mecha de la semana anterior, que es este precio de acá. Si lo quieres pensar incluso mucho más minucioso para aquellos que son frikis o mis loquitos frikis, si es que tengo alguno, am, podríamos hacer un OTE o un OT. El OTE, el Optimal Trade Entry o entrada óptima de trading, es para un movimiento alcista sería medido de el low del que ha puesto la sesión o en este caso la semana hacia el high que ha creado dentro de ese nivel, ¿sí? O estos niveles es donde yo tendría que estar buscando compras. Este es un OTE.
Este 50% es el 50% de la mecha. Entonces, este low no puede ser invalidado. Mi compra o mis compras tienen que ser dentro de este rango. De por sí, yo ya puedo anticipar que mi área de compra va a ser esta área de acá. Entonces, ahorita me encuentro justo en el precio de medianoche. Me encuentro por arriba del precio de semana. Me encuentro por encima de todavía del OTI. Si es que el algoritmo, por alguna extraña razón, decidiera caer y yo veo que el precio está por estas áreas, ahí es donde yo comenzaría a disparar. ¿Por qué? Porque mi punto de invalidación automáticamente sería esto. En otras palabras, este es mi stop loss. ¿Por qué este es mi stop loss? Bueno, vuelvo y repito. 50% de la semana pasada, del low de la semana pasada, dentro de un Fair Value Gap de 12 horas, dentro de un Fair Value Gap semanal. Entonces, ¿qué más confluencia? ¿Me dejo entender? ¿Qué más confluencia para mí? Si es que estoy hablando de precios macro, ni siquiera es micro. Entonces, veamos qué es lo que el algoritmo nos depara. A las finales, mira la hora que es. Ni siquiera Londres ha venido a jugar o a tomar lugar aquí. 2 de la mañana es recién Londres. Y esta raya de acá a 8 de la mañana es hacia donde quiero verlo, premercado Nueva York. Ahora, hay un concepto para quien no sabe o no sabía, es como así tenemos de 12 a 1:30 o 13:30 de la tarde el considerado New York Lunch o el almuerzo de Nueva York, de las 5 a las 7 a.m. horario Nueva York, eso es lo que es el London Lunch o el almuerzo de Londres. Y ahí es literalmente una ventana de tiempo de 5 a 7 horario de Nueva York donde tú deberías de estar rascándote la panza. O, o mirando chicas en Instagram, no sé, lo que quieras. Pero no buscando trades. ¿Ok? Entonces, veamos qué es lo que nos da el precio. Vemos que nos encontramos por encima del precio. A ver, mira chicas en Instagram. A veces me salen, aunque no quiera. Vemos que el precio está por encima del precio de medianoche. Y ahora nos encontramos por debajo. Justamente entrando al 50% del área anterior. Veamos si aún nos quiere dar un retroceso más. O si es que vemos de que inmediatamente el precio comienza a ser agresivo. Intentando volver a entrar por encima del precio de medianoche. Ahí podemos tomar otras decisiones de compra cercano aquí entre el precio de apertura semanal y el precio de apertura intraday. ¿Ok? Veamos. El low es llevado. Muy bien. Y está dándonos más retroceso. O sea, quiere deep discount o descuento profundo. Nos dio el 62 o 61.8. Muy bien. Esa es tu área de compra. Y vea cómo sucede esto. Ya era premercado Nueva York, como lo vimos. Y si tú te pones a pensar, ¿dónde está 9:30 y 11:30? Que es donde cierra Londres. Teníamos ese high, que era el high del OT, el Fair Value Gap, y pues todos los highs que quedaban, ¿no? Mira cómo deja este descuento. Vámonos a 15 minutos para que se vea mejor. Había un Fair Value Gap, entra ahí y comienza a seguir impulsándose. Y pum, 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 pum. Se llevó el high. Y ya está. Pay the trader. Y ahí se acabó la historia. Entonces, con lo que les he explicado a continuación,
ya les expliqué básicamente toda la narrativa de la semana y cómo utilizar los conceptos. Desde el mensual, semanal, diario, intraday, 15 minutos y todo. A las finales, para el que entendió, es tan simple como liquidez interna a liquidez externa y viceversa. Espero que el video de hoy y la clase de hoy les haya servido. La grabación quedará en YouTube. Son bienvenidos a visitar la página para volverlo a ver. Un fuerte abrazo. Saludos.